¿Cuántas veces te preguntaste cómo hacer un enrosque? ¿O cuántas veces te preguntaste cómo hacerlo sin caerte? Para responderte, te comparto este video. Práctica de enrosque para principiantes intermedios de tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir una práctica, una serie de ejercicios de enrosque que van a enriquecer la flexibilidad de tus piernas mientras desafías tu equilibrio. Como sabrás, justamente el enrosque se caracteriza por la torsión del torso y las piernas, creando una espiral o una especie de enredo que suele poner a prueba la postura mientras se realiza un pivot y se indica un giro a quien asume el rol seguidor. Pero antes de avanzar con este tema, te recuerdo que si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hacé clic en los números de los ejercicios que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que hoy vamos a enfocarnos en ejercicios de técnica sencillos que te ayudarán gradualmente a alcanzar el objetivo, siempre con tomas en diferentes ángulos de cámara y con ejemplos en diferentes velocidades para que puedas seguir el paso a paso del movimiento. Por supuesto, si quisieras compartir alguna información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Así que hoy veremos desde la base de una práctica de enrosque hasta alcanzar un nivel más desafiante. Hecha ya la introducción, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Enrosque base. En esta primera parte realizaremos unos enrosques muy sencillos en medio giro con pierna izquierda y derecha para comenzar a calentar los músculos y entender la técnica rápidamente. Entremos a la clase. Comencemos por mantenernos bien parados, con los pies juntos y extendamos la pierna izquierda con el pie rotado hacia la izquierda. Pasemos el peso del cuerpo, rotemos el torso hacia la izquierda y realicemos el primer enrosque. Afirmemos nuestra postura y llevemos la pierna izquierda por detrás de la derecha. Luego, extendamos la pierna derecha con el pie rotado hacia la derecha, pasemos el peso del cuerpo con el torso rotado hacia la derecha, repitamos el enrosque y llevemos la pierna derecha por detrás de la izquierda. Ahora que ya conocemos la base de esta práctica, observemos algunos detalles posturales. Primero, evitemos la tentación de mirarnos los pies y tratemos de mantener la cabeza sobre el cuello. Segundo, intentemos que la línea de los hombros y de las caderas se encuentren paralelas al piso y no desniveladas. Tercero, tras realizar el pivot y realizar el enrosque, revisemos nuestra posición para afirmar la postura. Por cada enrosque, mantengamos las piernas en contacto, de modo que la rodilla de una pierna se una al hueco popliteo de la otra. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache.
Ejercicio 2. Enrosques enlazados. Habiendo controlado ya la base, en esta segunda parte enlazaremos los enrosques de pierna derecha y de pierna izquierda. Un ejercicio que podría practicarse para luego desarrollar rulos y lápices. Entremos a la clase. Comencemos por retomar nuestra postura con pies juntos. Extendamos la pierna izquierda con pie rotado hacia la izquierda, rotemos el torso hacia esa dirección y realicemos el enrosque. Luego, descrucemos la pierna derecha y ubiquémosla por delante de la pierna izquierda con el pie rotado hacia la derecha. Rotemos el torso hacia la derecha y mediante un pivot realicemos un enrosque hacia adelante. Tras ello, confirmemos que mantenemos una postura estable. Descrucemos el pie derecho y demos un paso hacia atrás para repetir el ejercicio. Pie izquierdo adelante rotado hacia la derecha, enrosque, descruce y pierna derecha con pie rotado hacia la derecha, torso y enrosque hacia adelante. Luego, pierna derecha hacia atrás para volver a nuestro punto inicial y retomar la práctica. Mientras lo repetimos, observemos los siguientes detalles. En todo momento, realicemos el pivot sobre el metatarso, pero manteniendo el taco tan bajo como sea posible, lo cual nos podrá ofrecer un punto de apoyo rápido en caso de perder el equilibrio. Observemos también que la rotación de torso hacia la derecha y el pivot sobre el pie izquierdo forman una unidad de movimiento y que no es la cadera la que se mueve de manera independiente. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache. En esta clase te mostré cómo comenzar a estudiar el enrosque, un movimiento que puede realizarse tanto con abrazo abierto como con abrazo cerrado, como solemos decir, y que puede incorporarse en diferentes figuras y secuencias de tango, lo cual quiere decir que la forma de liderar deberá ser suficientemente clara como para evitar cualquier tropiezo durante la ejecución de la figura. Y te agrego un dato más, pero antes, si querés aportar a esta clase, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Si bien el enrosque requiere de una buena técnica y coordinación entre los miembros de la pareja, considerando que implica un desplazamiento del peso corporal y la demostración de una habilidad para mantener el equilibrio, tengamos en claro que sería imposible realizarlo si no hay confianza, conexión, adaptabilidad y comunicación en la pareja misma. En otras palabras, así como aprendemos movimientos, también aprendamos a abrazar tan precisamente como para que podamos movernos juntos y a la vez con libertad. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.